Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. Esta noche hablaremos los temas de la juventud y su relación con el próximo gobierno del presidente Nayib Bukele. Para hablar del tema hemos invitado a Henry Flores, coordinador de Nuevas Ideas Juventud. Como siempre, veamos el contexto. Bienvenidos. En contexto. De acuerdo con un estudio de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, 1 de cada 4 jóvenes no trabajan ni estudian, convirtiendo a El Salvador en uno de los países de Centroamérica con el más alto índice de desempleo juvenil. La realidad a la que se enfrentará el presidente electo Nayib Bukele es cuesta arriba. La falta de empleo juvenil es un problema que merece la atención del gobierno y los empresarios. Estamos en una sociedad donde la mayoría de la población es joven. Su participación en el mercado laboral es clave para el incremento de la producción y el desarrollo del país. En contexto. Henry Flores, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias a este programa, que la población está siempre pendiente y dispuesto a hablar sobre cualquier tema que consideren conveniente. Henry, dándole continuidad a nuestro contexto, ustedes como juventud del Partido Nuevas Ideas han promocionado o han promovido o puesto sobre la mesa un programa muy interesante de Capital Semilla para emprendedores, para hacer un poco más dinámica la producción de la juventud. ¿Cómo piensa funcionar este programa? Y me dices la verdad. Bueno, hay diferentes propuestas que se dieron en el marco de mi plan Cuscatlán y en efecto una de las necesidades que la gente nos decía, sobre todo en el sector joven, es la falta de oportunidades, sobre todo en empleo, emprendimiento. La gente necesita trabajar, los salarios están súper bajos y el gobierno se ha convertido en una fábrica de empleos, pero para los mismos de siempre. Hace poco salía un reportaje de una revista Gato Encerrado que la cúpula del FMLN empezó a darle empleo, pero solo a los hijos de ellos. Y ahí pueden ver ese reportaje en la revista Gato Encerrado. Sin duda que cuando nosotros salíamos, los jóvenes nos decían que necesitaban empleo, que necesitaban acceso a emprendimientos. Hoy por hoy, hay una que otra bolsa de trabajo, pero no llena las expectativas de la juventud. Si un joven, por ejemplo, ahora mismo quiere inscribir una organización juvenil, hay muchos procesos burocráticos. Si un joven quiere acceder a procesos de emprendimiento, hay muchos procesos burocráticos. En ese sentido, una de las propuestas que nos hacían era que se les brindara a ellos un capital semilla. Por supuesto que cuando nuestro presidente electo asuma, va a poner sobre la mesa varios nombres. Habrá que ver cómo se va a hacer todo esto. Nosotros tenemos algunas propuestas, pero tienen que ir ajustadas de acuerdo a, primero, hasta dónde alcanza la cobija, porque no vamos a decir, le vamos a dar 30,000, 40,000, 50,000 de capital semilla, vamos a ver qué es lo que tenemos y a partir de eso seguramente habrá muchos estudios, pero lo que sí es cierto es que hay que darles oportunidades a ellos, sobre todo, sabes que en la zona rural los jóvenes tienen poco acceso a la educación, a empleo o a capital semilla. A ellos hay que apostarles también, porque a veces los empleos se quedan en la zona urbana, pero en las zonas rurales no hay mucho oportunidades para ellos. Y justamente creo que eso durante la campaña fue algo que de todos los ámbitos se cuestionó y se preguntó, ¿de dónde saldrán los fondos para sustentar los programas que los candidatos promocionaban? En este caso particular, Capital Semilla, fondos, ¿de dónde saldrán y cómo se tendrá acceso si es que se tiene ya el diseño? Bueno, está la propuesta de que haya capital semilla para los jóvenes. Hay muchas instituciones que han brindado uno que otro proyecto en este sentido. ¿Podrías mencionar algunas? El INJUVE, por ejemplo, ha estado generando una que otra oportunidad para algunos jóvenes. Ellos han hecho algún tipo de concursos para que organizaciones o jóvenes emprendedores puedan participar de ellos. Recordemos, lanzaron este empleo Jóvenes con Todo. Sin embargo, hay que revisarlo.
¿Por qué? Porque hay que ver primero quiénes están siendo beneficiados con este tipo de programas. Segundo, cuál es la motivación por la que se ha hecho. De todos es sabido de que este programa en su momento fue politizado. Es un programa, por ahí podría haber alguna fuente de financiamiento, hay que revisarlo, ¿verdad? O sea, no, lo que me quiere decir que no está específicamente claro las líneas de financiamiento o de dónde saldrán ese dinero. Claro, te pongo un ejemplo, el programa Jóvenes con Todo. El programa Jóvenes con Todo era de el financiamiento venía de la contribución especial, que por ahí estaba Jamie un poco molesta porque no se le había aprobado los casi 7, 8 millones, algo así es el del programa Jóvenes con Todo, pero este programa fue politizado. Entonces hay que revisar, eso tiene que pasar por una discusión. Recordemos que en este pasado gobierno estaba el Consejo de Seguridad, donde estaban empresarios, gente de la sociedad civil, gobierno, habían propuestas desde la Asamblea Legislativa y al final no se aprobó. Tendríamos que revisar, porque hay varias instituciones de donde pueden haber fondos. Lo que quizás habría que hacer es ajustarlos, reorientarlos o mejorarlos. Por decirte algo, en CONAMIPE, ellos también han realizado alguna especie de concursos para ayudarle a jóvenes en emprendimientos, más que todo en el área de tecnología, informática, industria, etcétera. Siempre en el área agrícola hay que esperar. O sea, hay diferentes instituciones donde se pueden sacar fondos. Lo que nosotros sí hemos observado es que hay como bastante desorden. Hay fondos que se pueden reorientar de mejor manera en el INJUVE, por ejemplo. Hay fondos en el CONAMIPE, hay fondos en el Ministerio de Agricultura, hay fondos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero es un desorden. Entonces no hay una entidad, un consejo, habría que ver cómo se forma esto para que puedan unirse todas las formas de financiamiento y que vayan reorientados a quienes más lo necesitan. Ahora, las expectativas obviamente son enormes con respecto al momento en el que el presidente Nayib Bukele tome posesión del Ejecutivo y sobre todo generar o a esclarecer de alguna manera todos los planes, en particular de la juventud. Se está planeando, por ejemplo, tú mencionabas el INJUVE, ¿hay opción de renovarlo o hay en el diseño alguna otra institución juvenil que apoye precisamente este sector productivo? Hay muchas propuestas que salieron en la mesa. Una de ellas era, por ejemplo, crear el gobierno joven. ¿En qué consiste el gobierno joven? Es una propuesta que salió de la ciudadanía y que habrá que revisar su aplicabilidad. Es lo que yo decía. En el INJUVE hay mucho financiamiento, incluso que viene de cooperación internacional, para invertir en la juventud. En el Ministerio de Educación también hay algunos proyectos, cooperación incluso, financiamiento para el joven. En Cancillería, pero todo está desordenado. Entonces, lo que se plantea es hacer un gobierno joven, es decir, una especie de mesa en donde todas las oportunidades que hay dentro del gobierno puedan ir en una sola dirección. ¿Estás hablando de alguna secretaría, algún viceministerio o alguna entidad parecida? ¿O? Tendría que eso primero definirlo el presidente de la República, pero podría ser una mesa. Él ha hablado, por ejemplo, de algunos comisionados incluso. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar el plan Cuscatlán. Él ha hablado de un comisionado que estaría por arriba de los ministros. En el caso de juventud quizás no hay un comisionado, pero sí puede haber alguna mesa de gobierno solamente en ese tema. Habrá que revisar si el INJUVE, que hoy por hoy es un instituto, antes era, una dirección, un instituto que depende de Casa Presidencial, antes era una secretaría de Casa Presidencial, habrá que revisar si aguanta para asumir como un viceministerio o para asumir como un ministerio, quizás no en el corto plazo, quizás en el largo plazo, tienen que haber procesos, tienen que haber consultas ciudadanas, pero eso va en mi plan Cuscatlán. Allá hay una propuesta de elevar el rango a un ministerio de la juventud. Es lo que pidió los jóvenes. Nosotros lo que tenemos que hacer es primero evaluar si es factible, porque no vamos a elevar una institución a ministerio si al final va a significar más despilfarro. Lo que pasó en la Secretaría de Cultura. La elevan a ministerio y cierran casas de la cultura.
Ya regresamos con más de Díganos la Verdad. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Henry, antes de la pausa hablábamos de lo de la factible. ¿Qué tan factibles son? Me llama la atención, significa obviamente que qué tanto se va a analizar los proyectos dirigidos a la juventud y que estos se puedan llevar a feliz término. Claro, han surgido muchísimas propuestas. Hay casi 1000 páginas ahí de mi plan Cuscatlán y obviamente todos tenemos propuestas, tenemos ideas y han surgido una gran cantidad de expectativas sobre qué es lo que se puede hacer en el gobierno. Seguramente no todas las cosas se puedan hacer de entrada. Hay mucha ansiedad porque primero se quite a la gente que es corrupta dentro del gobierno, pero recordemos que les han dado plazas de ley de salario, entonces eso tiene que pasar primero por la legalidad. Entonces hay muchas cosas que quizás el gobierno no pueda hacer en los primeros meses. Seguramente en los 5 años que nosotros tengamos como gobierno se van a poner las bases para un proyecto a largo plazo. Tenemos que pensar en un proyecto a largo plazo. En abril voy a tener la oportunidad de ir a Europa a reunirme con 42 líderes políticos jóvenes y estamos hablando, por ejemplo, de la agenda de juventud para 30 años. Porque seguramente ahora nosotros tenemos acceso a tecnología, estamos en un mundo globalizado, donde podemos acceder a muchísimas formas de educación, entretenimiento, socialización, etc. Pero seguramente dentro de 5 años vendrán nuevas cosas, vendrá una nueva generación, entonces nosotros tenemos que ir varios pasos adelante. Entonces, igual en el gobierno. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, quisiera que en cada departamento, y eso va propuesto, de que en cada departamento hayan centros juveniles. A la fecha no los hay unos en San Miguel, en Usulután, creo que hay en Santana, en algunos lugares. Pero mi aspiración sería, por ejemplo, que en cada departamento haya un centro o una casa joven. Actualmente se les llama Centros Integrales de Desarrollo Juvenil. En Usulután la piscina está descuidada, está tirada. Lo único que hacen en algunos lugares es enseñarles a corte y confección. Deberíamos de estar en esos lugares enseñándoles computación, ingeniería, redes sociales, marketing, Ahora, cosas que de verdad vayan con el mundo actualizado. Definitivamente, pero vuelvo al punto del financiamiento. Todo esto, ¿de alguna forma crees que se ha dejado abandonado todos estos proyectos por falta de voluntad o realmente por falta de fondos o mala administración del gobierno? Yo creo que ha habido una mala administración de parte del gobierno, cooperación y financiamiento ha habido. Solamente en el último quinquenio se recibieron más de 1.000 millones de cooperación, según los mismos datos que Cancillería daba, eso es bastante. Habría que ver en qué se ha invertido. Recuerdo también que de la Unión Europea venían varios millones de dólares solo para el tema de juventud en El Salvador. Al final hay muchos procesos burocráticos que eso hace que no se pueda invertir de la mejor manera. Por ejemplo, el INJUVE, si bien es cierto, está la directora del Instituto de la Juventud, pero hay una junta directiva y muchas decisiones tienen que pasar por el ministro de Gobernación, por el ministro de Seguridad, y luego tienen también que pedirle permiso a Casa Presidencial, al secretario privado de la Presidencia. Entonces, habría que revisar si esos mecanismos son los más correctos para el tema de cooperación. Yo creo que sí, hay muchos países que están interesados sobre todo en este tema de la juventud. Hay mucho financiamiento, hay mucha cooperación, pero no se está tocando las puertas. Le doy un ejemplo. Hace unos 5 meses nosotros hicimos un congreso en Estados Unidos con la alcaldía de Los Ángeles que costaba varios miles de dólares. El gobierno no se daba ni cuenta de lo que nosotros estábamos haciendo allá. Nos salieron con $1,000 que solo eso cuesta mi boleto. Fueron casi 50 jóvenes de aquí a los Estados Unidos. Al final gastamos muchísimo dinero, invertimos muchísimo dinero y es dinero que nos dieron empresarios, organizaciones civiles. El gobierno no aportó nada.
¿Y cómo a mí sí me hacen caso, o a una persona de organización civil sí le hacen caso, y no le van a hacer caso a un viceministro de Salvadoreños para el Exterior, o a un director de INJUVE, o a un ministro en El Salvador? Entonces yo sí creo que lo que se necesita es voluntad, y en ese sentido, ¿de dónde van a salir los fondos? Bueno, primero tienen que salir de la buena administración de los recursos. Yo creo que sí hay dinero, entonces tienen que salir de la buena administración de los recursos. Nayib ha dicho, el dinero alcanza cuando nadie se lo roba, pero aquí se lo han robado bastante. El tema de la cooperación es muy importante, y hay muchas empresas acá que no están pagando los impuestos. La elusión y la evasión fiscal es un gran problema acá en nuestro país. Nosotros tenemos que apostarle a eso. Mientras las empresas están robándose el dinero, los jóvenes necesitamos oportunidades, no nos dan empleo y también se roban nuestros impuestos. Entonces hay que apostarle al tema de la elusión y la evasión fiscal. ¿Tiene eso que ver, Henry, con el hecho de que ustedes sustentan, y se repite constantemente, que hay que cambiar la política tradicional? ¿A qué se refieren sustancialmente con la política tradicional que se ha estado haciendo y que es algo que debe cambiar? Nosotros estamos viendo justamente en este momento una discusión por los 32 millones de dólares para el edificio legislativo. Y no solamente son 32 millones de dólares, hay que sumarle 9 millones de dólares que le va a tener que dar de contrapartida el gobierno, eso hace 41 millones de dólares, y sumémosle los 2 millones que ha pedido la semana pasada Norman Quijano, 2 millones de dólares para construir algunas oficinas, ha dicho él, mientras se empieza a gastar los 32 millones de dólares. Respondiendo a su pregunta, ¿qué te dice la política tradicional? La política tradicional lo que te dice es que no, se firmó un contrato con el Banco Centroamericano, con el Banco de Integración Centroamericano, y por lo tanto hay que respetar ese protocolo, porque se firmó el contrato, no se puede hacer nada. Esa es la política tradicional. Pero vienen ahí Bukele y dice, bueno, eso es tan sencillo como pedir una reorientación de los fondos. Bueno, hay que hacer un cabildeo con los diputados. Hubieron 16 diputados que estuvieron a favor de la reorientación de los fondos. Luego hay que renegociar el préstamo que ya aprobó el Banco Centroamericano y luego aprobar otra vez en la Asamblea. Entonces hay que cambiar ese modelo tradicional de que las cosas no se pueden hacer de otra manera. Yo decía, eso es como que de repente yo vaya de diputado a la Asamblea Legislativa y vaya sin saco y corbata y me digan de que no puedo estar ahí levantando la mano porque no llevé el saco y la corbata. Esa es la política tradicional encajonada. Nosotros estamos haciendo las cosas diferentes. Entonces, ¿por qué no vamos a renegociar los 32 millones de dólares y darle 16 millones de dólares a 50 escuelas modelos, que son las que ha estado planteando Nayib Bukele? A eso nos referimos cuando hay que cambiar la forma tradicional de hacer política. Que no hay dinero en INJUVE o en el Ministerio de Educación para el tema de joven, bueno, hay que tocar las puertas. Hay que pasar ahí tocando las puertas de Casa Presidencial, las puertas de las embajadas. Entonces, Nayib Bukele ha estado cambiando esa política. Cuando él presentó el Plan Cuscatlán, él decía, vamos a presentar el proyecto Dalton, que es de 20,000 becas para jóvenes que quieran seguir con sus estudios universitarios fuera del país. Y si el ministro de Relaciones Exteriores o si los embajadores no tocan las puertas, yo voy a agarrar el teléfono y voy a hablar con ellos. Eso es cambiar la política tradicional. Estamos hablando que hacer las cosas diferentes. ¿Planteas más el hecho de que hay menos voluntad de realmente de querer hacer algo bueno Yo por el país? creo que sí, hay falta de voluntad y le voy a poner un ejemplo. En la Asamblea Legislativa se aprobaron casi medio millón de dólares para organizaciones sociales que trabajaran con el tema de la prevención de la violencia. Y allí respondo en parte a su pregunta, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? La Asamblea Legislativa aprueba el año pasado $500,000 para que organizaciones sociales pudieran trabajar en el territorio, en zonas rurales, urbanas, en el tema de la prevención de la violencia. ¿Y sabe qué pasó con ese dinero? ¿Me lo dices después de la pausa? Ok. Marcamos la siguiente pausa comercial, ya regresamos con más de Díganos la Verdad. Díganos la verdad. La entrevista.
Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía, Henry. Nos quedamos en capítulo. ¿Qué pasó con ese dinero? Entonces, la Asamblea Legislativa aprueba $500,000 para que fueran ejecutados por organizaciones sociales y iban a ser supervisados por el gobierno de El Salvador. Pasó marzo, abril y tenían que hacer una licitación o hacer pública ese concurso y nunca lo hicieron público. Y lo que hicieron es sacar en Twitter y en una página web que nadie conoce que las organizaciones sociales podían acceder. Yo me di cuenta porque he estado en organizaciones sociales, porque me gusta saber qué es lo que hay en la cosa pública. Y luego resulta de que participan organizaciones que eran vinculadas a funcionarios del FMLN y de Casa Presidencial. Incluso participó una organización a la que se le adjudicó cerca de más de $100,000 y esta organización estaba vinculada a una funcionaria del FMLN y puso a una ONG que dicen que ella misma la fundó. Entonces, esa es la forma como se estaba haciendo política. Al final, como ya estábamos en el marco de la campaña electoral, el presidente dijo de que no hicieran eso porque no estaba bien y hicieron otro nuevo concurso. Ahora sí, publicaron en los periódicos de mayor circulación, salió ahí en la prensa gráfica, de que podían nuevamente las organizaciones participar en ese concurso. Pero estamos hablando que eso ya era tipo agosto, septiembre, o sea, el año ya se estaba acabando, $500,000. Al final, no sé qué pasó, si ese dinero regresó otra vez al Ministerio de Hacienda o participaron organizaciones que yo sepa no participaron. ¿Qué es lo que le quiero decir? Ahí había $500,000, incluso algunas organizaciones juveniles estaban queriendo participar. Entonces dinero sí hay, pero hay mala administración. Llegas a septiembre y no sabes qué vas a gastar con $500,000. Bueno, el presidente Sánchez Serén, cuando fue ministro de Educación en el gobierno de Mauricio Funes, casi todos los años no se gastaba el recurso del presupuesto total que tenía el Ministerio de Educación. Dos cosas, o no sabía qué hacer en el Ministerio de Educación, mala administración, o sea, es una incompetencia. Entonces, dinero sí hay, lo que hay que saber es cómo reorientarlo y cómo administrarlo. En el tema del dinero, siempre, por ejemplo, todo el mundo se está esperando o están visualizando que en los primeros meses del próximo gobierno habrá un serio problema económico. ¿Y cómo se piensa solventar? ¿Tienes alguna idea o hay algún comentario sobre cómo se piensa arreglar el tema fiscal? Bueno, el tema fiscal es un gran problema y nosotros lo hemos reconocido y Nayib Bukele ha mencionado que hay que revisar, por ejemplo, el tema de las pensiones. Pero él ha dicho que tiene que haber una verdadera reforma de pensiones y es casi inminente que va a haber una reforma. De hecho, algunos diputados en la Asamblea Legislativa ya están abordando el tema, lo cual es curioso porque ellos acaban de hacer un maquillaje de una reforma de pensiones en el que todos se pusieron de acuerdo, Arena y el FMLN, y en el que las grandes AFPs siguen ganando enormes comisiones por administrar nuestro dinero y al final es el pueblo trabajador el que sigue siendo afectada con pequeñas pensiones de hambre. Entonces, eso hay que revisarlo y Nayib Bukele ha dicho que lo va a hacer. Seguramente llegará el momento en el que él nombre un equipo de trabajo, en el que se hagan las consultas necesarias para revisar ese tema en particular, que es el tema de las pensiones. En el tema fiscal también es un gran problema. Recuerdo hace unos 4 años, tuve la oportunidad de ver unos documentos y había una empresa que le debía al Estado $100 millones. Había una empresa que le debía $100 millones y ese año había reportado pérdidas. Es una empresa transnacional y que yo veo hasta hoy pautas en medios de comunicación a cada rato de esa empresa. Bueno, y eso fue denunciado incluso por el mismo ministro de Hacienda. El exministro de Hacienda denunció esos casos. Entonces, de todos es sabido de que el problema de la elusión y la evasión fiscal ha afectado las finanzas públicas. Entonces, hay que revisar eso y Nayib Bukele lo ha dicho, el que gana más tiene que pagar más y el que gane menos tiene que pagar menos.
También hay que revisar el gasto público. El gobierno anterior y el de Funes sacaron unos decretos que eran más de maquillaje que otra cosa, que se le llamaba decretos de austeridad. Y esos decretos de austeridad planteaban, por ejemplo, que no podían hacer contrataciones, que no podían estar ya pagando uniformes deportivos de sus mismos empleados. Bueno, yo leí el decreto, incluso habían provisiones hasta para comprar café innecesario en algunas instituciones, o que compraran del más barato. Pero en la realidad no pasaba eso. En la realidad el presidente de CEPA, con su séquito de empleados, se iban a las discotecas de la zona rosa y gastaban cientos de dólares por reuniones que ellos dicen que eran oficiales a las 9, 10 de la noche en una discoteca. Y eso lo sabían en Casa Presidencial y nunca le pusieron paro. Entonces hubo un despilfarro en ANDA, siguió ese despilfarro en varias instituciones. Ahora nos estamos dando cuenta de cómo hasta este momento siguen contratando plazas de trabajo de familiares de ellos. El trabajo legislativo... Entonces eso hay que revisarlo. El trabajo legislativo obviamente va a ser crucial, y la forma en la que el presidente Bukele tendrá el soporte y los votos en la Asamblea van a ser cruciales para un montón de situaciones. Tú has dicho particularmente que hay mucha gente en Arena que quiere hacer las cosas bien y está tratando de cambiar. ¿A quiénes te refieres y cuál es el sentido de tu comentario? Yo creo que nuestro problema y las negociaciones no van a ser con las cúpulas de los grandes partidos políticos. Bueno, ya no son grandes, ya demostraron que se quedaron pequeñitos. Nosotros vamos a tener una negociación con el pueblo, pero yo he planteado que hay gente dentro de los partidos políticos tradicionales que a lo mejor quiere hacer bien las cosas. Y nosotros vimos cómo habían 3, 4 diputados de Arena que estaban dispuestos, incluso 3 de ellos, que dieron su firma para la reorientación de los fondos. Ellos decían de que no estaban de acuerdo en que se gastara 32 millones de dólares en la construcción del edificio, sino que se gastara la mitad, como lo estaba diciendo Nayib Bukele, a sabiendas de que estaban recibiendo una enorme presión por parte del COENA y de la Comisión Política. Y me refiero puntualmente a Arturo Magaña, Milena y a Felisa. Son los 3 diputados que en este caso particular estaban del lado de lo que la ciudadanía estaba diciendo, que no es posible que se gasten 32 millones de dólares en un edificio. Seguramente había más diputados que estaban ahí a favor. Hubo uno allá del lado de Santa Ana que medio dijo, ya después se retractó y apareció con la gente del COENA. Es decir, hay presión por parte de la cúpula, pero seguramente hay gente dentro de estos partidos políticos que quiere hacer bien las cosas, pero recordemos que van a ir a elección popular, a lo mejor tienen miedo que ya no los tomen en cuenta o que los expulsen. ¿Pasará lo mismo en el FMLN? ¿Habrá algunos que estarán intentando rebelarse a las cúpulas? No creo que en la cúpula ni en la dirigencia actual, de hecho... No, hablo de la bancada legislativa. Yo no creo que hoy por hoy en la bancada legislativa hayan signos de cambios. No hemos visto, sí hemos visto unos que otros militantes, por ahí salieron unos que se llaman la quinta generación, algo así, que están planteando de que dentro de la Comisión Política del FMLN ya no tienen que ir quienes hayan sido funcionarios o hayan sido parte del mismo partido a nivel de estructuras, pero no tienen un mayor eco. Los diputados que están en la Asamblea Legislativa, todos responden a la cúpula. Los jóvenes están con el mismo discurso de la cúpula. Todos responden o a Lorena Peña, o a Norma Guevara, o a Medardo González, y el discurso es el mismo. Entonces yo no creo que en el FMLN, dentro de los diputados hoy por hoy, pueda haber alguna renovación, porque la renovación no necesariamente tiene que ver con caras nuevas o con juventud, sino con las ideas. ¿Es momento que la juventud se tome las cúpulas de los partidos? ¿Crees que sí? Yo ¿Me creo... das más detalles luego de la pausa? ¿Te parece? Ok. Ya regresamos con más de Díganos la Verdad, no nos cambien. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Henry, después de los resultados del 3 de febrero, escuchamos voces muy potentes de diputados diciendo, rebelándose de alguna manera ante sus cúpulas, no vamos a aguantar más gritos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, ¿es momento de que la gente o la juventud se tome los partidos de alguna manera? Sí, yo creo que los jóvenes debemos creer que podemos hacer las cosas, debemos de apropiarnos de nuestras ideas, de esas ideas que sean constructivas. Yo, más que decir apropiarnos de los partidos políticos, quizás debemos apropiarnos de los espacios de incidencia política, los espacios de incidencia públicos, donde podamos llevar beneficio a la gente, a la población. Que son muy pocos. No para beneficiarnos nosotros, exacto, sino para beneficiar a la ciudadanía. Porque hoy por hoy lo que hemos visto es que las cúpulas han beneficiado las élites, se han beneficiado ellos mismos, el gran capital, el poder, grupos de facto, etc. De lo que se necesita es que nosotros incidamos en espacios públicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero demostrando que somos capaces. Para eso tenemos que prepararnos, tenemos que creer que podemos hacerlo y luego incidir, ya sea en los partidos políticos, en las instituciones del Estado, en los espacios de elección popular, en las organizaciones civiles, organizaciones sociales, en nuestras comunidades, etc. Será bonito entonces que en el 2021 podamos ver a más jóvenes en cargos de elección popular, jóvenes diputados. Ojalá que logremos una asamblea totalmente joven y renovada. Y no me refiero solo a la juventud como edad, sino nuevas ideas, algo fresco, nuevas caras, nuevos pensamientos. Hay gente en la asamblea que tiene 20 o 30 años de estar ahí. Pero se van a graduar con una pensión de $4,000, que es lo que gana un diputado, $4,200. Dime la verdad, ¿no es un tanto ilusorio imaginar una renovación de esa naturaleza en un FMLN, por ejemplo, en un PCN, en Arena? Bueno, lo que pasa es que recordemos lo que pasó el 3 de febrero. Si ellos no quieren renovarse, nosotros los vamos a renovar. Si las elecciones para alcaldes y diputados hubiesen sido el 3 de febrero, nosotros hubiésemos sacado cerca de más de 50 diputados y hubiéramos ganado más de 150, 160 alcaldías. En todas las cabeceras nosotros ganamos. Claro, el candidato a alcalde o diputado, si así fuera el caso, en este 3 de febrero pasado era Nayib. Entonces tenemos que buscar gente de ese nivel, que genere confianza, que genere respeto, que genere esperanza, que genere nuevas ideas y que genere capacidad también. Entonces yo creo que si ellos no se renuevan, nosotros vamos a renovar la política. Entonces como nuevas ideas, nosotros queremos apropiarnos de esos espacios públicos, la juventud queremos apropiarnos de esos espacios públicos y no dudemos que como nuevas ideas en el 2021 vamos a ganar diputados en los 14 departamentos del país, en algunos 2 o 3, y que vamos a lograr muchísimas alcaldías. Entonces, no se trata de si Arena o el FMLN quieren renovarse. Si no quieren renovarse, pues nosotros vamos a renovar los espacios. ¿Quieres decir con eso estás como casi extinguiendo a todos los partidos? ¿Esa es la visión? Bueno, lo que pasa de que en esta pasada campaña prácticamente ellos se extinguieron. Nayib Bukele logró una victoria arrasadora. Y no se trata de extinguir o de apartar a nuestros oponentes. Se trata de lo que la gente quiera. Y si ellos no están haciendo bien las cosas, entonces, por supuesto que el pueblo los va a extinguir. Es decir, pueda que nosotros en el 2021 logremos más de 43 diputados. Y recordemos que 43 diputados es la mayoría simple para aprobar un montón de leyes. Y ojo que si siguen así con esas actitudes podemos llegar hasta 56 diputados, que es la mayoría calificada. Estuvimos cerca, digamos, en términos proporcionales, pero eso no lo vamos a decidir nosotros, eso lo va a decidir la población. Pero si los partidos tradicionales
que ya recibieron una elección el pasado 3 de febrero, siguen haciendo las cosas como lo siguen haciendo, Chafik justificando que su hermana, siendo ministra, ahora deja un salario, se deja ella misma con un salario de cerca de $3.600, el hijo recibiendo $5.000 en proeza, si siguen con esas actitudes justificando, el pueblo los va a extinguir. Entonces no se trata que como Nuevas Ideas queremos acabar con las mañas de los mismos de siempre, pero el pueblo, ojo, que les puede dar una lección muy fuerte en el 2021. ¿Sería más fácil crear un escenario político y negociar con nuevos partidos? Hay nuevos partidos que se están formando en el espectro. Recordemos que Johnny Graysol está con su esfuerzo. Bueno, creo yo que él quiere extinguir Arena. Ahí de cerca les están dando de su propia medicina. Hay otros esfuerzos como el diputado independiente que está promoviendo que se reduzca el número de diputados, y al leer el dictamen o la propuesta que él presenta le da más fuerza a diputados independientes y a partidos pequeños. Entonces, no solo es Nuevas Ideas como tal, es el pueblo el que ya está cansado de los políticos tradicionales y que ellos no han entendido ese mensaje, y en ese sentido pudiesen aparecer nuevos liderazgos. Nosotros como Nuevas Ideas estamos interesados en crear nuevos liderazgos. Hay nuevos liderazgos, hay mucho joven dentro del partido y dentro de este gran movimiento. Nayib Bukele pues es la punta del iceberg, 37 años, el presidente más joven de Latinoamérica. Entonces yo sí creo que van a haber nuevos liderazgos y ya están apareciendo. Hemos venido a cambiar la política tradicional y estamos escuchando también lo que nos dice la gente, y como gobierno queremos hacer bien las cosas, porque así como nos pusieron nos pueden quitar. Este no solo va a ser el gobierno de Nayib Bukele, este va a ser el gobierno del pueblo, y por lo tanto tenemos que escuchar lo que nos dice el pueblo. Y esos errores que hicieron los políticos tradicionales de no escuchar al pueblo, nosotros no los tenemos que cometer. En ese sentido, las Nuevas Ideas van a ir acompañadas por una nueva forma de hacer política, y esa nueva forma es escuchar a la gente, pero no solo escucharla, que podemos escucharla y tomar las decisiones al final como mejor nos plazca, es escucharla y hacer lo que ella nos diga siempre y cuando vayan en beneficio de la población. El escuchar precisamente suena como una especie de ultimátum, en el sentido de que si ustedes no nos apoyan, están prácticamente condenados a la extinción y a desaparecer del escenario político. ¿Suena como eso? Yo creo que sí. Es que si Arena y el Frente... Ahora, no significa eso ser condescendientes totalmente con todo lo que el presidente llegue a la Asamblea. De alguna manera, algún nivel de discusión tienen que aceptar. Claro, pero esas discusiones tienen que ir acompañadas con el pueblo. Es decir, las negociaciones que se hagan en la presidencia de la República, las negociaciones que haga el presidente de la República, Nayib Bukele, son negociaciones con el pueblo. En ese sentido, no es que a puertas cerradas el presidente se va a reunir como se ha hecho antes. En Casa Presidencial ni siquiera se reúnen con los diputados, sino que se reúnen con las cúpulas de los partidos políticos, y después la cúpula le dice a los diputados: vaya, lo que hemos acordado con el presidente de la República es esto, esto y esto, voten por esto, y allá van todos a votar por lo que se dijo entre las cúpulas, tanto del Ejecutivo como de los partidos políticos. Esa es la política tradicional. Eso no lo vamos a hacer, y Nayib Bukele lo ha dicho. Es decir, Arena y el Frente no tienen que estar esperando negociaciones en Casa Presidencial, y sobre todo negociaciones oscuras. Las negociaciones van a ser con el pueblo. Así como acaba de pasar, Nayib Bukele lanzó una propuesta por Twitter. Vaya, lo que propongo es que de esos $32 millones, 16 vayan para escuelas y 16 para construir el edificio. Yo creo que eso es justo. La gente lo aplaudió y 16 diputados estuvieron a favor. Arena y el Frente no estaban a favor. Entonces no hubo una discusión a puerta cerrada, fue abierto. Entonces yo creo que esa va a ser la forma de gobernar, y si los partidos políticos no entienden esa forma de gobernar, sí están sobre la extinción. Me parece. Vamos a marcar la última pausa comercial, ya regresamos con más de Díganos la Verdad. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. En Díganos la Verdad es tiempo para... Conclusiones. Henry Flores, ¿tiene aspiraciones de funcionario público? Bueno, yo creo que todos los que hemos estado acompañando al equipo de nuestro presidente Nayib Bukele lo hemos hecho con la firme convicción de mejorar el país. Por supuesto que será un privilegio acompañar al presidente en su equipo de trabajo dentro del gobierno si él así lo considera necesario. En mi caso, yo estoy preparado para ser parte del gabinete o para seguir trabajando desde la sociedad civil como siempre lo he hecho. Ahora, hay una gran expectativa sobre cómo se va a conformar el gabinete. ¿Se puede saber algo? Bueno, ahorita... ¿Cómo avanza el proceso de transición? Sí, ahorita nuestro presidente electo Nayib Bukele ha mencionado que él es el único que va a decir quién formará su gabinete de gobierno. Son 13 ministerios, 13 viceministerios, sin duda tendrá que pasar por una revisión exhaustiva de cada nombre, hay autónomas, direcciones, etcétera. Y se viene pronto el equipo de transición también, que no han empezado todavía las mesas de trabajo como tal entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Nosotros esperemos que en los próximos días el presidente Nayib Bukele pueda dar el anuncio al respecto. Las juventudes a nivel de la geopolítica también va a ser importante el trabajo al exterior y sobre todo de juventudes. ¿Qué tanto se vuelve atractivo en ese sentido El Salvador tomando en cuenta este gobierno que se acerca? Yo creo que hay mucho entusiasmo en el exterior, sobre todo de la juventud, por la decisión que tomó el pueblo soberano de elegir a Nayib Bukele, y hay mucho entusiasmo sobre todo por los lazos de hermandad y compañerismo que se vislumbran, sobre todo con nuestros hermanos en el exterior, en Estados Unidos. Hay mucha gente en Europa que vino a votar, hay mucha gente en Estados Unidos que vino a votar, hay muchas organizaciones que a mí en lo personal me han dicho que quieren reunirse con Nayib, todo el mundo quiere reunirse con Nayib, que quieren escuchar cuáles son las propuestas. Nosotros vamos paso a paso, entonces yo creo que hay mucha esperanza en el exterior por lo que pueda hacer este gobierno. Creo yo que en las embajadas y consulados tiene que haber un buen trabajo también. Hasta el momento han sido salas de reuniones, salas de té, servicios de mensajería, etcétera. Eso tiene que cambiar. Tienen que ser nuestra ventana al mundo, tiene que haber un fomento a la inversión, a las exportaciones, al empleo, a las becas, a la educación, a la cultura, etc. En ese sentido va a ser muy importante el trabajo en el exterior también, y sobre todo los jóvenes. Vamos a tener que ser la ventana al mundo. ¿Ha habido reuniones, me estabas comentando, con organismos internacionales importantes también? Sí, claro. Recientemente el presidente electo se reunió con el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hablaron sobre el aporte que necesita el país en temas de logística, transporte, inversión, desarrollo económico, etcétera. Esperamos que, así como se reunió con el presidente del Banco Centroamericano, van a haber otras reuniones con otros organismos multilaterales que están interesados en aportar al desarrollo económico del país. Nosotros tenemos que estar pendientes y, por supuesto, que el gobierno del presidente Nayib Bukele va a tratar que todas estas negociaciones que se hagan con estos organismos siempre vayan con la finalidad de el beneficio directo a la población. Henry Flores, me queda un minuto. ¿Qué quieres decirle a nuestros televidentes? Bueno, yo quiero decirle a la población y darle las gracias por la votación masiva que hizo el pasado 3 de febrero. Nosotros nos sentimos muy contentos, el trabajo tiene que seguir, nosotros seguimos estableciendo esos lazos con nuestros grupos a nivel nacional. Hay muchísimos grupos. Yo particularmente he estado visitando algunos en San Miguel, en La Unión. Esta semana voy a estar en Santa Ana, en Sensuntepeque. Hay que seguir trabajando. No solo se trata de que ganamos el gobierno y que Nayib Bukele es presidente de la República. Se trata de también qué es lo que nosotros vamos a hacer, y nosotros como ciudadanía tenemos que respaldar el gobierno, aplaudir cuando las cosas se hagan bien y también señalar cuando las cosas se hagan mal. Entonces vamos a acompañar este gobierno que hemos ganado, es la victoria de la población y hay que seguir fortaleciendo. Y un saludo también a toda la gente de Nuevas Ideas a nivel nacional y sobre todo
a la juventud que jugó un papel muy importante. Henry, un gusto haberte tenido con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias también por la sintonía y ya escucharon, la verdad no siempre suena como uno quisiera. Buenas noches. Esto fue Díganos la verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.